cautivos al pecado. Y todos caímos en ese error. Pero de ahí Dios nos ha sacado de la mentira. Amén. Entonces decíamos que esa palabra engaño significa seducción, significa llevar cautivo, significa llevar al error. ¿Y errar qué es? Porque la Biblia dice que no el hombre, ¿verdad?, que trata, ¿cómo sería la palabra? Conforme a su voluntad, querer agradar a Dios y erra. ¿Y qué es eso? Es no dar en el blanco. O sea, no hacer la voluntad de Dios, no cumplir los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre no cumple los propósitos de Dios? Cae en pecado. Amén, hermanos. Entonces, llevar al error, esa palabra significa doblez. Doblez. Una persona de doble ánimo está propensa a pecar en todo momento. Amén. Amén. Propensa a pecar, a fallar. Hoy dice, hoy voy a servir a Dios. Mañana dice, ya no sigo adelante. Hoy dice, yo creo en Dios. Mañana dice, Dios quizás ya no está conmigo. Yo ya no lo voy a seguir. Amén. La persona de doblez. Amén. Esa palabra significa engañar con anzuelo. De la manera, si usted alguna vez ha pescado, le pone la carnaza o la carnada al anzuelo y la tira al agua y el pez cae porque piensa que la carnada o lo que ve, la comida que ve, no tiene trampa. Muerde y él mismo cae. ¿Amén? Entonces, así es el engaño. Esto es lo que hace el enemigo. ¿Cuántas personas están en este momento en un sufrimiento eterno porque mordieron la carnaza, la carnada que el enemigo puso? Y eso, ahí estaba la trampa, el enemigo los atrapó y sus almas ahora mismo están gimiendo en la profundidad de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, esto es, ¿verdad?, engañar con un anzuelo. Esto es lo que hace el enemigo. Usted vio el Génesis, como decía, la astucia de la serpiente y escuchó las palabras que Dios les había dicho. Amén. Con que Dios os ha dicho que no coman, se van a morir de hambre entonces. ¿Y qué es lo que van a comer? ¿Amén? ¿Qué es lo que van a comer si les ha dicho que no coman de ningún árbol? Y la mujer le dice, no, podemos comer de todos los árboles, pero del que está en medio del huerto no podemos comer. Y comienza la mentira, la carnada. Y la mujer cayó. Y fue una presa. Y luego el marido, de la misma manera, fue engañado, ¿verdad? Viendo que su mujer había fallado, había pecado delante de Dios, no quiso dejarla sola. Amén. Sino que quiso acompañarla en el error. Entonces, miramos esto, ¿verdad? La palabra, dijimos, esa palabra, engaño, significa engañar con anzuelo. Eso significa cebo. Esa palabra significa trampa. Por ejemplo, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 13 al 14. Romanos 3, versículo 13 al 14. Dice la Biblia, sepulcro abierto es su garganta. Amén. ¿Cómo? Alguien puede decir, pero ¿cómo es esto que la garganta va a ser un sepulcro abierto? La Biblia dice que sí. ¿Y qué es lo que hay en el sepulcro? Muerto. ¿Y qué es lo que se pone en el sepulcro? Muchas personas han muerto por sus palabras, por sus engaños. Amén, hermanos. Entonces dice acá, sepulcro abierto es su garganta con su lengua. Ahí está la carnada. ¿Qué es lo que usa el enemigo? La lengua. Amén. Amén. La lengua. ¿Para qué? Para hacer pecado, para mentir, para maldecir, para traicionar. Amén, hermanos. Para conducir a otro a la muerte o para, ¿verdad?, atraer la muerte hacia la misma persona. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides, así es, ¿verdad? Hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender la palabra de Dios donde dice que su boca está llena de maldición
y amargura. La amargura en la vida de la persona es como una enfermedad contagiosa. Una persona amargada puede amargar a otro. Una persona amargada puede amargar a los que están a su alrededor. Les puede robar la paz por la amargura que hay en esa vida y llevarlos al error, a pecar, a renegar, a murmurar. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ir por favor a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Gloria a Jesús. Dice acá la palabra: pero temo que como la serpiente, ¿con qué dice? Con su astucia engañó, ¿amén?, a Eva. Dice, vuestros sentidos sean, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Y aquí no habla en singular, sino que habla en plural. Está hablando de todos los sentidos del ser humano. Amén, hermanos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí vamos muchas veces en la labor que nosotros hacemos dentro de la iglesia. El enemigo puede llegar y puede hablar a través de otra persona, o puede llegar a su mente y decirle, ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Todos los días quieres estar ahí? ¿Cuándo vas a descansar? Siempre vas a andar cansado. Andas con sueño en el trabajo porque estuviste en el culto. ¿Amén? Y aunque se quede en la casa y todas esas horas de culto usted las pasa viendo la televisión o viendo el teléfono, pero el enemigo lo que le dice es que estuviste en la iglesia. Salen tarde te vas a dormir. Todas estas cosas. ¿Qué es lo que trae a la mente cuando la persona se deja seducir? Dice, tienes razón. Y quizás hay otras personas que se toman tiempo, porque yo no lo voy a tomar. Y la persona va declinando en su labor en el Evangelio, en su trabajo en la obra del Señor. Va tomando en poco lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén, hermanos. Tomando en poco lo que Dios ha puesto en sus manos, y ahí podemos hablar de las prioridades. Entran otras prioridades antes que el Señor. Amén. Antes que Dios. Y siempre, hermanos, se escuchan tantas cosas, y muchas veces el estar todos los días en la iglesia no te va a salvar. La salvación a la Cristo, y eso lo sabemos, estamos claros. Pero tenemos que perseverar. ¿Qué es lo que le está diciendo el enemigo? No perseveres, contradiciendo lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Diciendo, no cumplas o no obedezcas lo que la Biblia dice, que hay que congregarse, que hay que trabajar en la obra del Señor. Amén. Que Dios pone en alta estima, hermanos, a aquellos que laboran en la obra de Él. Amén, hermanos. Y que Dios está ahí con aquellos que tienen de todo corazón laborando para su obra, en cualquier área dentro de la iglesia. Pero el enemigo no quiere que nosotros lo hagamos y trata de engañarnos, seducirnos, confundirnos, para que no lo hagamos, para que no hagamos la obra del Señor. ¿Amén? Entonces, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. El esforzarnos, hermanos, es importante. Casi siempre estamos los mismos que estamos acá los días lunes, y casi siempre faltan los que faltaron hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el día lunes se tiene en poco y quizá menos que cualquier otro día de culto de servicio. Cuando todos los cultos son importantes, porque venimos a adorar al mismo Dios. Amén. Y el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, Dios lo está viendo, hermano. Desde el momento que usted se dispone para estar en la casa del Señor, antes de encaminarse para acá, Dios ya ha visto la disposición del corazón. El esfuerzo que usted hace. Amén. Sí. Hay esfuerzo en la obra de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a nuestro hermano Tabito hablar acerca de la edad que tiene, y esto fuera para que otra persona de su edad se quedara en la casa? En 5 años, ¿verdad, hermano? Y aquí lo tenemos, se vienen caminando. Hay nieve, se vienen caminando. Está frío, se vienen caminando.
¿Qué indica esto, hermano? ¿Qué deseo de servir a Dios? Como cada uno de ustedes que se esfuerza por estar en la casa del Señor. Amén. Mucha gente dentro de la iglesia anhela un liderazgo, pero no están aquí. No se esfuerzan, no buscan, se enojan. Amén. Porque no se les da un privilegio, pero no están acá. Todos lo quieren fácil. Pero en el Evangelio hay que esforzarse, hermano. El enemigo roba la bendición de estas personas. Amén. Roba la bendición para que no sirvan a Dios, para que no busquen a Dios. Cada día Dios tiene una bendición para nosotros cuando nos reunimos a adorar su nombre. Dios no se limita nada más para los días, los días de departamento, días miércoles, días viernes, sábado y domingo. Dios no limita su bendición nada más para esos días. Dios está dispuesto a bendecirnos todas las veces que lo busquemos, a toda hora que le busquemos. Que nos esforcemos para la obra de Él. Dios siempre está ahí. Pero ¿quién es el que no quiere que recibamos la bendición? El enemigo, el diablo, el engañador, el mentiroso, el farsante, el seductor. ¿Mi hermano? Es el que no quiere que nosotros disfrutemos de la bendición. Y Pablo le decía a la iglesia, pero me temo, tengo temor que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados, sus sentidos sean extraviados. De alguna manera, extraviados, dice, de la sincera fidelidad a Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que no le seamos fiel a Dios. Amén, porque siéndole fiel a Dios, estaremos en el lugar donde Él estuvo, que no quiere que vayamos a Él. Siendo Él un querubín, protector, poderoso. Amén. Ya no tenga entrada a ese lugar donde usted y yo, simples seres humanos a la vista de Él, hechos del polvo de la tierra, estemos en el lugar donde Él estuvo. No quiere que lleguemos a Él. Y ese es el propósito de Él. Por eso es que se le conoce desde el principio que los hombres existieron en la tierra, y aún antes como el engañador, el traicionero. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, seguimos viendo, estudiando la palabra del Señor. Al ver cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo trata de engañarnos, ¿cuál sería la actitud entonces que nosotros debemos de tomar conociendo la palabra de Dios, conociendo a nuestro Dios? ¿Cuál sería la actitud de nosotros ante los ataques de engaño del enemigo? Persistir, seguir adelante, seguir luchando. Amén, hermanos. Seguir adelante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Vamos a ir a 2 Timoteo. Nos da la receta del Señor, cómo poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Capítulo 3, versículos 14 al 17. Gloria a Jesús. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Dice la palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aunque el enemigo llegue para tratar de engañarnos, de seducirnos, de poner una carnada, nosotros conocemos la palabra de Dios y persistimos en la palabra de Dios. En perseverar en la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y qué hemos aprendido a través de la Biblia? Que tenemos que esforzarnos para seguir adelante. Que tenemos que estar firmes en todo momento. Que tenemos que seguir luchando. Mientras tengamos vida, estemos en esta tierra, hermanos, hay una lucha que seguir, ¿verdad?, peleando, una batalla que seguir peleando, una guerra que tenemos que conquistar. Y de la manera que dijo, ¿verdad?, el apóstol, poder llegar hasta la meta final de nuestra carrera, poder coronar nuestra carrera, poder llegar hasta el final. Y el enemigo no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque él no quiere estar solo en el lago de fuego. Él no quiere estar solo siendo atormentado. Él quiere llevarse a los más posibles para que estén ahí juntamente con él, siendo atormentados día y noche por los siglos. Amén. Pero el Señor los reprende, hermano. El Señor nos ha hecho libres para adorar su nombre y para estar firmes en sus caminos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste. Pero persiste tú, continúa tú en lo que has aprendido de la palabra y en lo que te convenciste que era la verdad. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora,
dice el siguiente versículo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarnos su palabra? Ser salvos a través de ella. Poder obtener la salvación a través de su palabra. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, provoca fe en nuestra vida para creer en nuestro Señor y poder confesarlo en nuestro corazón y poder servirle con pasión a Él. Amén. Con todo anhelo y esmero poder servir al Señor. ¿Por qué le servimos? Porque encontramos recompensa de vida eterna. Porque Él nos ha comprado, nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha salvado, pero nos dice obedezcan las leyes, las reglas de su palabra. Entonces, al poner en práctica esas reglas en nuestras vidas, Dios se agrada de nosotros, Dios usa nuestras vidas, porque no solamente tiene la salvación, que eso es lo más importante que Dios puede dar al ser humano, pero hay dones espirituales también. Amén. ¿Y quién no se va a gozar, hermano, sirviendo al Señor y siendo usado con un don o trabajando un don que Dios le haya dado, un regalo que Dios le haya dado, para hacer de bendición a otros? ¿Quién no se va a sentir contento al ser de bendición a otras personas a través de lo que Dios le ha dado? Amén, hermanos. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices, hermanos, cada vez que predicamos y miramos las almas salvarse. Amén. El pueblo edificado a través de su palabra. Nos gozamos en el Señor. Cómo Dios hace obras a través de su palabra o en el servicio que prestamos en la obra del Señor. Ver, hermanos, que el pueblo es bendecido con nuestro trabajo, con nuestra labor en el Evangelio. Amén. Es de gozo, de gran gozo. Que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, sabio, dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es lo que el enemigo no quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque al aprender de su palabra, el hombre, Dios lo perfecciona. Amén. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que son las que al enemigo no le gusta. Que el hombre esté dispuesto, que sea ese vaso, esa vasija, dispuesto a ser lleno con la gloria de Dios y ser usado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ser usados con la gloria del Señor. Entonces, ese es el propósito. El versículo 16 dice, ¿lo leemos? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué es? Para enseñar lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo nos edificamos? Porque estamos aprendiendo. La palabra nos está enseñando. Nosotros estamos aprendiendo de la palabra. Y esa palabra que estamos escuchando, fíjese bien esto, nosotros nos estamos alimentando por los oídos. Estamos escuchando esa palabra y esa palabra alimenta nuestro espíritu. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro ser espiritual, nos santifica. La palabra de Dios santifica nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos ha lavado el Señor a través del lavamiento de su palabra. Amén. La palabra es el pan, es el maná del cielo. Esta palabra no se la inventó el hombre, esta vino desde arriba. Esta la reveló el Espíritu Santo. La palabra de Dios, este es pan del cielo. El pan espiritual para nuestra vida. Es útil para enseñar, para redarguir. Redarguye hasta lo más profundo de nuestra vida. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. No deja una sola parte sin ser escudriñado. Redarguye, y al redarguirnos nos convence de lo que somos, necesitados de Dios. Nos convence de lo que nosotros somos, creados del polvo de la tierra, pero podemos ser siervos de Dios. Amén. Podemos ser instrumentos útiles en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque Dios ha corregido nuestra vida a través de su palabra. Amén. ¿Por qué no somos lo que éramos antes? Porque lo hemos escuchado y lo hemos leído a través de su palabra.
Hemos dejado cosas que a Dios no le agradaban. ¿Y cómo nos dimos cuenta? A través de su palabra que nos corrigió. Si venimos, hermanos, sabiendo nada del Evangelio, pero estando en el Evangelio y estudiando la palabra, comenzamos a darnos cuenta de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, y comenzamos a practicar lo bueno delante de Él. Entonces es útil para corregir, para instruir, no una instrucción cualquiera, sino una instrucción en justicia. Ser instruido es útil para enseñar, es útil también para instruir en los caminos de nuestro Dios. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente de la cabeza a los pies, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Entonces, sí podemos hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos y hemos sido preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Así lo dice la palabra. Entonces, cuando el enemigo quiere, ¿verdad?, traer esa mentira, ese engaño, esa falacia a nuestras vidas, eso vano a nuestro corazón, el propósito de él es que el Señor no nos use. Amén. Que el Señor no nos llene. Todo mundo dentro de una iglesia quiere ser bendecido, pero no todos son bendecidos. ¿Por qué? Porque no todos buscan a Dios. Aleluya. No todos buscan a Dios, no todos se acercan, no todos se esfuerzan. Delante. Sí, amén. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de buscar a Dios? Él dice, acercaos a mí y yo me voy a acercar a vosotros, o me acercaré a vosotros. Ahora, ¿qué es lo que está indicando aquí? Que el hombre accione a buscar a Dios. Sí, amén. Si alguien no se esfuerza para poder hacerlo, no va a acercarse a Dios a esa Sí, persona. amén. Amén. Vuelvo a repetir, todos queremos en todas las áreas de nuestra vida ser bendecidos, pero Dios está buscando o esperando que alguien se acerque a Él, Sí, amén. que lo busque. Amén. Acérquense a mí y yo me acerco a vosotros. Sí, amén. Amén. Entonces, acá estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo motiva, hermanos, a Timoteo a estudiar las Escrituras, a leer la palabra. Amén. A seguir estudiando la Biblia. Sí, amén. Amén, hermanos. Y a ocuparse, a ocupar su mente, su pensamiento en la palabra. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Los ataques del enemigo llenan a la mente fuerte. Sí, aleluya. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona le falla a Dios en diferentes maneras? ¿Qué es lo que pasa? Que se dispuso en su mente a hacerlo. Sí, amén. ¿Por qué? Porque su mente no estaba ocupada, Amén. estaba vacía, estaba distraída. Pero cuando la mente la ocupamos en las cosas del Señor, estamos ocupados para obedecer al enemigo, para escuchar la voz del diablo. Estamos demasiados ocupados para hacerle caso al diablo. ¿Me explico? Sí, amén. Estamos ocupados en las cosas de Dios y aunque el enemigo venga, tenemos ocupación. Aleluya. Que se vaya con sus mentiras para otro lado. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Gloria a Jesús. Y ese era el propósito de Pablo, ¿verdad?, al escribir estas palabras a Timoteo. Persiste, continúa. Has aprendido lo bueno, has aprendido las Escrituras. Sigue estudiando. Amén. Sigue leyendo la palabra, las Sagradas Escrituras. Que estas te hacen sabio para salvación. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces veíamos el persistir. Amén. Ante las acechanzas del enemigo hay que persistir. Amén. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Desechar las mentiras. Amén. Desecharlas. Sabemos por dónde el enemigo ataca nuestras vidas. Amén. Desechar esas mentiras. Ese engaño. ¿Por qué? Porque al final, si le obedecemos, quienes pierden somos nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Desechar la mentira y el engaño. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Porque vuelvo a decir, el enemigo lo que va, porque detracción, ¿qué es detracción? Una detracción es una difamación. Amén. El hablar mal de otra persona es una detracción, lo que menciona acá la palabra. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Tanto que te esfuerzas,
y mira cómo te va en la vida. Eso del evangelio es pura mentira. Tanto que te has esforzado y no has logrado nada. Amén. Y muchas veces pone en el camino, mira, ese no es cristiano, mira, carro nuevo anda. Sí, pero a saber cómo se lo ganó. A lo mejor puro colchón y anda el hombre en buen carro. Amén. Y quizás usted anda en carrito viejo, pero sabe que ha sido una bendición. Aleluya. Sabe que ha sido una bendición de Dios. Y usted está contento por eso. Amén, hermanos. Entonces, pone en la mente, y la detracción muchas veces no es para la persona, sino para el evangelio, porque el diablo quiere confundir la mente de la persona. ¿Por qué usted cree que muchos han vendido su fe, su salvación, en otras palabras, y han cambiado el evangelio? Porque han visto y lo han dicho de que predicar un evangelio de santidad o de la manera que predicaban antes no le traía prosperidad. Y el enemigo llegó a la mente, hermanos, de ellos y los pudo engañar. Amén. Ahora pueden estar bien cómodos, pero con un dinero mal habido. Aleluya. Porque no han predicado la verdad del evangelio, sino que han extorsionado a través de la palabra. Amén. Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos. Esto es lo más importante, en otras palabras, el apóstol Pablo. Desechen todas estas cosas y deseen como niños recién nacidos. ¿Qué dice? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Para que por ella crezcáis para salvación. El último punto que estudiamos en este momento es resistir. El enemigo va a llegar, pero ¿qué nos aconseja la Biblia? Resistir. ¿Verdad? Resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Vayamos ahí, por favor. Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo fíjese esto, hermano. Un enemigo de un nivel de poder, si lo vemos a la condición del hombre, porque es inferior, el hombre es inferior a los ángeles. ¿Sí o no? Sí, amén. Que el enemigo que tenemos está derrotado. Amén. Claro que sí, ¿verdad que sí? Amén. Pero es un enemigo espiritual. Y nosotros tenemos que batallar con la carne y al mismo tiempo batallar en el espíritu. Amén. ¿Verdad que sí? Pero acá dice la Biblia que si nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al Sí, diablo. amén. Aleluya. Y si lo resistimos, oiga bien, a simple vista de lo que muchas veces el enemigo pone en la mente, un simple humano puede hacerlo correr. Sí, amén. Pero no es el simple humano, es la presencia de Dios. Aleluya. Es la gloria de Dios, es el Espíritu Santo en la vida del ser humano que hace huir al enemigo. Amén. De tal manera que la Biblia nos narra, hermano, historia de hombres valientes a través de la palabra de Dios, que Dios les dio fuerza y les dio esa valentía para poder conquistar. Conquistaron reinos, dice la Biblia, ¿verdad? Cerraron bocas de leones. Es de la fe. ¿Cuántas veces el enemigo? ¿Usted cree que a través de esos leones el diablo no quería devorar a los siervos? Claro que sí. Si aunque no se menciona claramente que el diablo estaba detrás de todo el plan de aquellas personas, hermanos, para matar a los siervos de Dios, él estaba detrás de todo eso. Amén. Amén. Él estaba ahí, porque el enemigo nunca ha querido a un verdadero siervo de Dios. Amén. Siempre lo ha querido ver muerto. ¿Por qué? Porque es un enemigo en potencia. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos convertimos en verdaderos enemigos. Amén. Y enemigos que le hacen la guerra y que le hacen daño al reino de las tinieblas. Amén. A través de nuestras oraciones, hermanos. A través de nuestras oraciones se pueden romper cadenas. Aleluya. Sí, amén. La palabra de Dios dice que cuando tenemos fe, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Cuando obedeció la palabra y tuvo fe a lo que Dios le había dicho, comenzaron a dar vueltas alrededor de aquellos muros tan altos, imposibles de derribar. Si todo el pueblo hubiera tratado de derribarlos, no los derriban.
Pero comenzaron a dar vuelta y creyeron a Dios. Amén. Y gritaron a Jehová y los muros se vinieron abajo. Amén. 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 Esa es la obra. Dios se mueve cuando creemos en Él. Amén. Amén. Dios se mueve cuando confiamos en Él. Amén. Y Dios siempre está esperando. Aunque el enemigo sea engañador, nosotros tenemos la verdad. Amén. Y tenemos que enfrentarnos con la verdad de Cristo. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios ha sido bueno. Amén. Él nos ha ayudado en todo momento. Él ha estado ahí en todo momento. Amén. Esa palabra resistir, esa palabra es tomada o es interpretada de la palabra griega. Esa palabra es antistemi, así como lo oye. Y esa palabra significa ponerse enfrente. Esa palabra significa oponerse. Esa palabra significa luchar. Esa palabra significa resistir. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice resistir al diablo, dice luchen. Amén. 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 Luchen. Y alguien puede decir, ¿y yo contra el diablo voy a luchar? Sí, es que no estamos luchando solos. Aleluya. El Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y Él nos ayuda en todo momento. Amén. Amén. Nos ponemos de pies y le damos gracias al Señor en este momento. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y no hay que hacer caso a las artimañas del diablo, a los engaños del enemigo, porque lo que quiere es destruir nuestra vida. Amén. Sigamos adelante, sigamos perseverando, que la recompensa está próxima. Amén. Padre, le